Heart Research Center presenta la segunda parte de Un viaje a lo sobrenatural, el bestseller de Roger Morneau. En la primera parte de esta entrevista, Roger Morneau nos habló de su experiencia con Satanás cuando era joven. En esta segunda parte, contamos con Cyril y Cynthia Grossi, que ayudaron a Roger a salir del poder de las tinieblas y descubrir el amor de Dios. Esta entrevista será conducida por Dan y Karen Houghton para la Heart Research Center. Esta es la conclusión de Un viaje a lo supernatural. Nosotros continuamos dándole estudios bíblicos, a pesar del humo del tabaco. Entonces vino un estudio sobre la salud, la alimentación y la salud. El cuerpo es un templo. Y él se quedó fascinado con eso. Entonces nosotros le dijimos que creo que hay un texto que dice que cuando las personas se alejan de Dios, recurren a hierbas amargas. Entonces nosotros comparamos las hierbas amargas con el tabaco. Él se quedó fascinado con eso y dijo, ¿por qué ustedes no me dijeron que ustedes no fuman? Recuerdo que estábamos leyendo con él esto. ¿No saben que ustedes son el templo de Dios? Y si usted perjudica el templo, Dios le destruirá a usted. Entonces él me preguntó, ¿qué quieres decir con eso? Mi respuesta fue, vamos a la iglesia. Todos nosotros respetamos a la iglesia. ¿Tú llevarías un cigarro dentro de la iglesia y fumarías? Él dijo, claro que no. Entonces dije, ¿podrías llevar alcohol dentro de la iglesia? ¿Beberías? Respondió, no, eso sería un disparate. Al hacer estas comparaciones, al final dije, tu cuerpo es una iglesia, tu cuerpo es un templo. Él dijo, mi vicio de fumar no es bueno. Él dijo, ¿por qué no me lo dijeron eso la primera noche? Dije, si te lo hubiera dicho la primera noche, no hubieras venido el segundo día. Tienes razón. Así puedes ver que la paciencia es una virtud. Si tienes paciencia y dejas que las cosas sigan su curso, vale la pena. Él nos dijo que percibió que él estaba entrando en la adoración de los espíritus hasta el punto donde estaba asustado y tenía miedo. Y él hizo una adoración a Dios, aunque él no percibió eso y no fue con toda aquella apariencia exterior que los cristianos acostumbran a usar, mas él dijo, si hay un Dios en el cielo, que me ayude. Y en aquel tiempo ustedes fueron la respuesta de las oraciones de él, correcto. Pero también no fue él la respuesta de su oración. Sí, es cierto que fue. Cuando el pastor Taylor llegó al punto en sus estudios bíblicos de hablar sobre el sábado, en toda mi experiencia, yo nací en Halifax, Cynthia nació en Montreal. Toda mi experiencia fue batista y algo metodista, y no conseguía ver el ir a la iglesia el sábado en vez del domingo. La verdad, yo me reía de mi esposa por algún tiempo, incluso como creencia, del hecho de que ella estaba yendo a la iglesia el día equivocado. Pero volvamos al punto anterior. Cuando nosotros estábamos teniendo los estudios bíblicos, el pastor Taylor llegó a la cuestión del sábado. Él demostró eso, pero yo no le creí y me decepcionó en su estudio de la palabra de Dios. Porque usted quiere poner como tradición en lugar de buscar la verdad. Y yo quería que quedara como tradición. Pero algunas veces la verdad me hace volver atrás. Hasta el punto donde yo decía, yo no conté esto a Cynthia. Señor, tú quieres que yo guarde el sábado. Déjamelo con el conocimiento que tengo para ganar un alma. Y si yo hacía eso, yo sabría que sería una señal. No pasó mucho tiempo de eso. Conocí a Roger y tuve que sentarme con él y él me pidió por los estudios bíblicos. Yo sabía que eso era la señal. Hoy estoy aquí. ¿Qué papel de las convicciones de Cyril son sobre la verdad del sábado? Le afectaban cuando estaba siendo confrontado por Cristo y sus realidades eternas. Yo entiendo que él no estaba bautizado por la iglesia adventista del séptimo día. Él fue bautizado el primer sábado que usted fue a la iglesia. ¿Pero por qué? Si él no había sido convencido del sábado y había dicho a su jefe judío que él no trabajaría el sábado. Bien, yo había perdido la eternidad y la creencia. Había perdido la esperanza.
Entonces sus convicciones eran parte de un proceso que Cristo usó para confrontarlo con sus realidades eternas. Más sobre esto. Él estaba trabajando para una empresa de bordados, Real Nice. Y él estaba estudiando la Biblia con el pastor Taylor. Y el pastor Taylor había traído ahora hasta el punto donde él dijo: usted debe observar el sábado. Y si usted estuviera sirviendo al Señor en todos los caminos, sirva al Señor en todos sus caminos. El Señor dice: si me amáis y guardáis mis mandamientos. El cuarto mandamiento dice: acuérdate del sábado para santificarlo. El Señor dice por qué Él quiere que nosotros lo santifiquemos. Porque Él es Dios y nosotros somos sus criaturas. Y debemos estar diciendo nuestras bendiciones este día. Ahora sí, Él estaba ponderando esto en su mente. Y se dijo a sí mismo, y oró sobre eso: Señor, quiero algún tipo de señal. Si tú estás realmente conmigo en esto, si tú quieres que yo comience a guardar el sábado del séptimo día ahora. Pero Señor, hay algo que está fallando. Yo te digo que si tú hicieras lo posible para que yo conociera a alguien que no conozca nada del sábado, porque muchas personas no saben nada sobre eso, y que yo fuera capaz de convencerlo de la importancia de creer en el sábado bíblico, entonces yo sabré que tú quieres que yo empiece a guardar el sábado ahora en vez del año próximo o a algún otro tiempo. Sabes que la oración fue respondida en 2 semanas. Calculamos el tiempo. Por aquel tiempo dije: si hay un Dios que cuida de mí, que me ayude. Creo que fue sobre algunos días después de eso que él tomó una decisión aquel día. Señor, muéstrame. Yo solo quería tener la experiencia de saber que tú me estás oyendo y que tú estás haciendo algo especial para mí. Y yo estoy haciendo algo especial para ti porque estoy obedeciendo los mandamientos. Entonces, la verdad, Roger, tú fuiste la respuesta a las oraciones de él. Cuando usted todavía era un espiritista, Cyril, usted y Cynthia sabían en este tiempo, cuando ustedes estaban estudiando con Roger, que él estaba involucrado con la adoración de los espíritus. ¿Sabe usted que el Señor nos ha bendecido mucho? Él nos ha bendecido con el hecho de que nosotros éramos completamente ignorantes de cualquier cosa. Y no le aconsejo a nadie de ir abiertamente a hacer algo como lo que hicimos, si se tiene al conocimiento de que esta persona es un adorador del diablo, porque ninguna persona tiene el poder de vencer esto por cuenta propia. Pero yo me sentía muy impresionado con el Señor. El Espíritu Santo nos acompañó. Y nuestros ojos se cubrieron por un cierto tiempo y tuvimos que luchar contra eso. ¿Y cuándo fue eso, Cyril? Cuando descubrió que este hombre adoraba a los espíritus demoníacos. Nosotros lo descubrimos entre las lecciones. Yo no recuerdo exactamente en qué punto fue la noche que llegó. Y nosotros teníamos previamente estudiado sobre el pecado imperdonable. Y llegó con lágrimas en los ojos y estaba muy molesto. Él dijo que estaba molesto y llevaba libros debajo del brazo. Le pregunté: ¿por qué estás tan molesto, Roger? Oye, en francés. Me dijo: bien, tú no sabes lo que he hecho. Dije: oye, la Biblia dice que todos los pecados serán perdonados. Él dijo: pero tú no sabes lo que he hecho. Entonces él me dijo sobre lo que había hecho adorando al diablo y cómo él entró en contacto con los adoradores del diablo. Lo dijo muy profundamente. Me mostró algunos libros y cuando abrí uno de los libros y leí algunas instrucciones de cómo adorar al diablo, cerré el libro y dije: no quiero ver más esto. Pero una cosa debe quedar claro, dije: si tú hubieses cometido un pecado imperdonable, tú ahora no estarías aquí dispuesto a estudiar la Biblia. Y por tanto, las Escrituras han dicho que todos los pecados serán perdonados. Esto se aplica a ti. Tú te debes de ver como perdonado y tú te debes perdonar a ti mismo. Y nos fuimos de allí. Yo no sabía lo que era un adorador del diablo. Creo que éramos muy ingenuos, ambos. Así que fui allí y le dije: bien, te digo que, de hecho, de que vivimos en el pecado imperdonable, es inexcusable para Dios, y terminemos los estudios bíblicos. Y ahora es toda la información que yo tenía. Y fue apenas más tarde. Y él comenzó a contarnos un poco sobre el problema que estaba teniendo. Y me encontré que era muy raro y extraño estar involucrado.
Cyril, ¿cuándo aprendiste con tu esposa sobre el espíritu de esta empresa? Tú inmediatamente tenías una pregunta sobre si era o no real. Fueron realmente ingenuos sobre eso. Ahora cuéntenos, ¿usted tiene una renuncia especial, un trabajo especial con el Departamento de Policía de Canadá? Y usted tenía el permiso de llevar un arma de fuego, ¿es así? Sí, yo tenía una licencia para llevar armas. Y cuando él me dijo que venía teniendo esas manifestaciones, y también oí pasos caminando por el pasillo y al final del pasillo, y golpearon la puerta, y era la única puerta al final del pasillo, y los pasos pararon en su puerta. Entonces rápidamente llegué a la puerta. Y también estábamos teniendo problemas con el sindicato en aquel tiempo. Entonces cuando él me habló sobre esos golpes en la puerta, dije, es el sindicato que viene a ti. Entonces dije, también los voy a asustar de la misma manera que ellos vinieron tras de mí. Y entonces yo tenía mucha fe en el arma. Pero no olvides que no estaba bautizado en aquella época y tenía confianza en el arma. Así me cogí mi arma y volvimos a la casa de él y estuvimos riendo y conversando todo el tiempo. Y a medianoche oímos pasos bajando por el pasillo. Dije, Roger, pon la mano en la maneta de la puerta y estate dispuesto para abrir. Y así el arma me daba todo ese coraje. Fui tras la puerta a esperar para cuando ellos viniesen. Y yo no sabía exactamente el número de veces. Bien, primero abrí la puerta y no había nadie allí. Y él dijo, ahora, y su color cambió, el color de su rostro cambió, el color de su rostro cambió. Así, créelo o no. Él esperaba encontrar a las personas del sindicato, pero no había nadie allí, no había nadie allí. ¿Cuál fue su emoción en aquel momento, Cyril, cuando fue abierta la puerta? Allí no había nadie. Sobre su emoción se refería... Fue como si estuviera como una estatua de sal. Nosotros elogiamos su observación, Roger. Entonces dije, vamos a sentarnos ahí, ellos no nos van a hacer daño. Entonces nos sentamos, Cyril, y conversamos un poco más sobre el problema, y aproximadamente 10 minutos después, el espíritu golpeó mi puerta del balcón, y el vidrio de la puerta estaba un poco suelto, ya que tenía el revestimiento malo, y él aún tenía toda aquella bravura. Enseguida él saltó sobre sus pies, y luego Cyril dije, vamos a salir de aquí, porque él no quería crear dificultades. Entonces, en ese tiempo dije, Roger, creo que ya va siendo hora de librarme de este arma, y ser bautizado. Sí, muy bien, muy bien. Muy bonito haber tomado esta decisión por el bautismo. Yo ya vi muchas maneras en las que las decisiones son tomadas, pero esta fue la más original que he visto, Cyril. Admito que la situación no era fácil. Éramos como criaturas y luchamos con algunas cosas y no teníamos ningún conocimiento sobre eso, y él nos protegió. Y como dije, si alguien sabe de alguien que está involucrado en esto, ellos no pueden hacer nada solos. Requiere una oración especial y protección. Y creo que el Señor es el único que puede luchar contra una situación como esta. Un hombre no puede luchar contra esta situación, porque los poderes y principios envueltos en esto, ningún hombre lo puede entender. ¿Qué le dio sentido que usted ahora tenía una oportunidad de salvación? ¿Qué es lo que dijiste que tenía una oportunidad de cambio? Bien, el Espíritu Santo me estaba inspirando. El Espíritu Santo estaba administrando para mí la gracia de la redención. Y ser capaz de colocar en palabras, yo no tengo ese tipo de vocabulario, porque es un misterio este tipo de cosas. El Espíritu Santo recrea a medida que Él administra para ti. Y Él limpia tu mente. Y le da una comprensión y ves las cosas con una luz diferente que nunca tenías pensado antes. La vida se vuelve más significativa de repente. Y estás dispuesto a morir por esto, para lo que aprendes. Porque esto es lo que me dije a mí mismo. La segunda noche, cuando volví para casa, yo tenía cerca de 1 hora en tranvía para ir a mi casa. Llegué a la casa a las 12. Ellos hicieron que esta noche tuviera una bella experiencia de haber aprendido estas grandes cosas maravillosas sobre Dios, cosas maravillosas. Entonces, el miércoles por la noche tuve allí la primera esperanza. Yo no puedo recordar exactamente qué versículo de la Escritura era, pero este dice, vino para lo que era suyo y los suyos no lo recibirán. Mas a todos cuantos lo recibirán, denles el poder de ser hechos hijos de Dios.
Y Cynthia explicó lo que eso significaba. ¿Y usted llevó eso directamente a su corazón? Sí. Roger, durante esos 3 días, del lunes, martes y miércoles por la noche, ¿qué fue lo que pasó por su mente en relación con los espíritus? Yo sabía que iba a ser trabajado por los espíritus. Quería a través de uno de sus chicos, o a través de algún accidente o algo parecido. Es así que sentí. Me dije, esto es muy raro, que nada ocurra aún. Y me encontraba yendo para casa el miércoles por la noche con otro compromiso para el jueves para los estudios bíblicos de las 7. Ahora, para tener la certeza que entiendo, ¿usted perdió el miércoles por la noche los servicios de alabanza a los espíritus? Oh, sí, en el momento en que usted debería tenerle hecho su compromiso total. Sí, claro. Y usted estaba en el estudio bíblico en vez de eso. Es correcto. Entonces, ¿qué pasó luego? Entonces me dije, esto va a ser el fin de todo para mí. El miércoles por la noche ellos dijeron que irían a tener una sesión de alabanzas a los dioses y allí estarían. Pero nada pasó el miércoles por la noche. El jueves por la mañana estaba vivo y dispuse para otro estudio de la Biblia que eran 4 o más. Pero entonces percibí que el Creador estaba cuidando las cosas. Porque estas personas nunca han dado a Dios la gloria, aunque ellos siempre se refieren a los poderes superiores, enorgulléndose, sin embargo, de respetar a las autoridades de ellos. Así pues, ellos reconocen al Creador por quien Él es. Pero claro que el maestro Lucifer, caído, es tan inteligente como Dios. Y ellos están trabajando de modo que Él va a tener un reino para sí mismo, para la eternidad. No necesitamos preocuparnos de esas cosas. Entonces percibí que el poder de Dios estaba interviniendo. Y ahora me volví valiente. Y el Espíritu de Dios me dio la fuerza para eso. Porque me dije, Dios me dio la fuerza para ser capaz de morir por esas cosas que yo apenas aprendí. Y eso fue lo que pasó en esos estudios bíblicos. Entonces usted se adelantó y fue a través de un estudio bíblico en viernes por la noche. Sí. Y entonces usted guardó su primer sábado. Oh, sí. Cuéntenos sobre su experiencia sobre el sábado. Primero, en aquella noche antes de que saliera a las 11, Cyril dijo, ¿usted aprecia los estudios bíblicos? Oh, sí, mucho, muchísimo. Ya lo sabe. Pregunté, ¿mañana la gente estará yendo a la iglesia? Dijo, sí. Yo dije, interesante. Dijo, ¿vendrá con nosotros? Dije, sí. Porque yo tenía el estudio de la Biblia, pero no el sábado. Dije, seguro. ¿Si aún sigo vivo? Dijo Cyril, ¿qué quieres decir si aún sigues vivo? Bien, dije, ¿sabes? Como acostumbras a decir, si yo estuviera vivo, yo estaría aquí, yo voy a hacer esto o aquello. Pero yo sabía lo que había dicho, si yo aún sigo vivo. Y él dijo, ¿te gustaría quedar aquí e ir a pie a la iglesia? No está tan lejos. Caminaremos unas manzanas. Y mañana será un buen día. Dije, sí, nos encontraremos aquí. Y caminamos para la iglesia. Y fuimos acogidos en la puerta. Y había una estantería de folletos sobre la pared. Cogí una de allá y hojeé algunas de ellas y metí algunas de ellas en mi bolsillo. Nos encontramos en la escuela sabatina y encontré que aquello era grandioso. Roger, el Señor te ayudó a llegar el día del sábado sin fumar. ¿Cómo eventualmente luchó sin tener que fumar? Bien, te cuento. El pastor Taylor habló durante mucho tiempo y eran cerca de las 6:45 de la noche. Yo estaba muy angustiado porque tuve una voluntad enorme para no fumar sobre una hora antes. Y me dije, oh, necesito un cigarrillo. Simplemente, no aguanto más. Y como el pastor continuó explicando, y el que yo le había pedido para explicar fue muy difícil para mí. Y cuando salieron, dije a Sidio y Cynthia, me disculpan, pero tengo que fumar. Y de camino a casa, en tranvía, me dije a mí mismo, esto va a ser, disculpen la expresión, el infierno en la tierra, para dejar de fumar. Entonces dije, no va a ser, porque voy a tener ayuda. Entré en mi apartamento y abrí el armario de ropa y tenía 2 cajas de cigarrillos en la estantería. Y abrí todos los paquetes y los arrojé en la taza del water y tiré de la cadena. Y luego me arrodillé cerca de una mesa pequeña con una Biblia encima.
y ya tenía comenzado a leer la crucifixión de Cristo, que tengo leído durante 45 años, cada mañana. Mateo 27, 24 a 54, todos los días, si Dios quiere. Siempre leo, pero ahora yo puedo tener mi devoción por la noche. Yo no tengo que encender la luz porque me la sé de memoria. Allí coloqué mi confianza y mi vida sobre los cuidados del Señor de la gloria, que derramó su preciosa sangre en el Calvario para adquirir el derecho legal de ser capaz de redimirme de donde yo estaba y a donde yo iba. Este fue el fin del hábito de fumar. Nunca más tuve el deseo de fumar de nuevo. Le dije a él para llevar el deseo solo para que me recreara. Percibí que si él era el creador, él puede recrearme. Roger, usted llegó más cerca de hacer un compromiso total con Dios. Los demonios intentaron impedirlo de hacer un compromiso de alguna manera. Yo no tuve que esperar mucho tiempo. Durante la semana, el Espíritu de Dios detuvo a los espíritus demoníacos para que no tuvieran acceso a mí. Percibí esto desde la noche del miércoles. Luego, cuando llegué a casa, a medianoche de aquella noche del sábado, había una nota debajo de la puerta de mi amigo y decía: es urgente que hable contigo esta noche, no importa a la hora de la noche que llames. Dijo, tengo que hablar contigo, pues estamos delante de un terrible desastre, dentro de un terrible desastre. Bien, Roland tiene que haber recibido algún real estático, ¿sabes? Con certeza. En primer lugar, yo quería revisar una cosa que nosotros estudiamos aquella noche. Entonces, yo tenía un libro que Cynthia y Cyril me habían dado. Y abrí el libro y empecé a leer. Y había un marcador, una hoja de papel que había sido cortada por la mitad. Y yo la había colocado sobre la mesa. Y entonces el pedazo de papel comenzó a levitar, dando vueltas alrededor de la habitación. Pero eso no me incomodó. Yo sabía lo que estaba haciendo eso. Y enseguida la hoja de papel vino y se puso cerca de un pie encima del libro. Enseguida fue golpeado para abajo sobre el libro. Y el libro cayó en mi regazo, casi en el suelo, y lo cogí. Y tuve la voluntad de decirle a los espíritus, salir fuera. Pero me había propuesto que no volvería a hablar con los espíritus. Puse eso en mi mente. Entonces cogí el libro de nuevo y empecé a leer, y enseguida el espíritu cogió el libro y lo tiró al otro lado de la sala contra la pared, con una fuerza tremenda. Entonces decidí telefonear a mi amigo. Había un teléfono público en el pasillo, pero no quería usarlo. Y fui a un restaurante bajando a una manzana y llegué allí. Llamé. ¿Cómo van las cosas, Roland? Oh, dijo. Tío, no te preocupa mi vida. Morneo. ¿Qué clase de amigo eres tú? Estoy sufriendo desde el miércoles, intentando hablar contigo. Dijo, he estado esperando en tu puerta. ¿A qué horas llegas tú a tu casa? Le dije, llegué a casa como a medianoche. Dijo, estás en un buen apuro, porque el sumo sacerdote tiene un espíritu que se le aparece el miércoles por la noche y le dijo que tú estabas estudiando la Biblia con unos cristianos. Pero tú no estabas estudiando la Biblia con los cristianos. Tú estabas estudiando la Biblia con los adventistas del séptimo día, el pueblo que el maestro más odia en la faz del planeta. ¿Cómo se te ocurrió en participar en algo como eso? ¿No cuidas tu vida? Dije, claro. Por otra parte, dijo. Y él me dijo otras cosas que los espíritus le habían dicho al sumo sacerdote. La conversación continuó por algún tiempo y le dije, ahora escucha. No es posible para mí contártelo por teléfono lo que sucede en mi estudio de la Biblia 4 horas por noche durante la semana. ¿Por qué no vienes a verme mañana, en cualquier momento? Y yo te daré las verdaderas razones del por qué lo he hecho. Dijo, ok.
Entonces quedemos para alguna hora del domingo por la mañana. Y después de la conversación telefónica, volví a mi apartamento y luego decidí que podría muy bien acostarme. Era tarde. No llevaba mucho tiempo en la cama cuando las luces se encendían. Me levanté y apagué las luces. Me acuesto y de nuevo se encienden las luces. Me dije a mí mismo, no sirve levantarme a apagar las luces porque ellos las encenderán de nuevo. Entonces decidí dormir con las luces encendidas. Luego, dentro de un rato, las cosas empezaron a moverse de un lado a otro. Un retrato de aquella pared fue a parar a la otra pared donde no había nada donde colgarse. Y la luz que estaba encima de una mesa se movió y se puso a flotar en el aire. Allá se quedó. ¿Y usted tenía miedo en ese momento? Oh, no, en absoluto, no. Debido al hecho que si consigue... Los seres humanos se acostumbran a muchas cosas. Y uno consigue una fuerza sobrenatural tanto del bien como del mal. Y el Señor me estaba viendo a través de esta cosa. Yo sabía que tendría que tener una lucha terrible en algún lugar a lo largo del camino de alguna forma. Ellos estaban viniendo para intentar destruirme, no hay duda de eso. Así después de este absurdo se fue. Por un rato, ahora querría dormir y yo voy a procurar mi reposo, estoy cansado. El Señor bendiga a este viejo, no ni más este viejo, no más. Bendice a este compañero para que pueda descansar de esos espíritus. Y me dormí. Ellos me molestaron cerca de 2 horas del día siguiente, nuevamente, y a las 4 de la madrugada, ahora a las 4, me senté en la cama. Empujé mi almohada a mi espalda y me dije a mí mismo, ¿qué voy a hacer en este mundo? Porque el Señor no los quita fuera de mí. Luego tuve un pensamiento, que tal vez el Señor quería que yo supiera de los espíritus exactamente como yo estoy con ellos. Le dije al espíritu, ¿quieres hablar conmigo? Y el espíritu dijo, sí, finalmente puedo hablar contigo. ¿Qué te crees que estás haciendo en este mundo? ¿Ves? El Señor tenía retenidos a los espíritus y los espíritus no podían hablar conmigo. Percibí que ellos estaban sobre un control muy especial. Entonces yo comencé a hablar con el espíritu y percibí que él era un espíritu consejero, porque él dijo, el maestro tiene planes tremendos para tu vida. Fama, honra, respeto, riqueza. Usted no da valor a cualquiera de estas cosas. Dije, quiero que sepas, espíritu, que 10 días atrás yo tenía agarrada tu oferta. Pero ahora estás hablando con un ex adorador de espíritu. Y yo fui instruido para la realidad de la vida, especialmente para la realidad de la vida eterna. Dije, yo no soy interesado. Sobre cerca de 2 o 3 minutos, quizá 4 minutos, y eso es mucho tiempo, en una conversación no hubo respuesta para lo que yo había dicho. Fue como si le hubiera dejado muy sorprendido por su coraje. Sí. Luego, cuando el espíritu habló de nuevo, él tenía un temblor en su voz. En otras palabras, es como cuando una persona está realmente desesperada o en una situación de crisis. Su voz cambia. Él me dio la impresión de que tenía dificultades para expresarse y que él era una muy inteligente. Bien, él dijo, nosotros trabajamos tanto tiempo a lo largo de los años para prepararlos para el trabajo del maestro. ¿Y qué está haciendo? Me dice, ok, usted está recusando la oferta del maestro. Dije, definitivamente. Él dijo, de ahora en adelante usted va hacia la pobreza. La pobreza será la suerte de tu vida. Esto es si es que usted puede seguir vivo. Dijo, y eso lo dudo. Si usted tiene mucho, sus días están contados. Dije, ¿sabes, espíritu? El sumo sacerdote mencionó sobre los poderes superiores. Yo ahora estoy afiliado a los poderes superiores. Y no tengo que preocuparme con usted, ni con su maestro, ni con cualquier otro espíritu, porque vosotros sois los perdedores, y yo soy el vencedor.
Una centena de millones de años de vida perfecta, recreada, trasladada o resucitada que yo voy a tener. Mis años serán contados en millones de años. Si llego a aceptar la oferta de tu maestro, ¿qué hubiera tenido? Yo tengo 20 años. Es igual que viva 100 años. ¿Cómo puedes comparar eso a una centena de millones de años que yo voy a tener? Todo el oro que quiero y la plata que me estás ofreciendo y más. Entonces yo no soy un perdedor, sino que soy un vencedor. Y el Espíritu dijo, te vamos a destruir. Y él rió. Era una risa que daba miedo. Por un tiempo, él estuvo riendo. Me hizo pensar inmediatamente en la risa de Nerón. Instantáneamente, Nerón tuvo que haber tenido su rostro cuando los cristianos eran hechos pedazos por los leones. Esta había ser la manera como Nerón debió de haber reído, cuando los leones los hacían pedazos en la arena del Coliseo en Roma. Entonces, ¿cómo el Espíritu finalmente salió, Roger? Cuando él finalmente salió, casi se llevó la puerta con él. Él salió por la puerta del balcón. Y la puerta fue golpeada abierta. Y la maneta de la puerta casi atravesó el grueso de la pared. Él salió de común acuerdo. Yo le ordené en el nombre del Señor Jesús para que dejara a mi lugar y no volviera nunca más. Y él salió, y en vez de golpear la puerta hacia atrás como una persona haría, él golpeó la puerta abierta cuando salía y golpeándola contra la pared. Y la maneta de la puerta atravesó el grueso de la pared. Si él aún se acuerda, se podía ver la marca de la maneta en el grueso de la pared aún. La casa tenía unos 50 años. Usted ordenó al demonio para salir por la sangre de Jesucristo. Sí. Él salió golpeando la puerta y usted se volvió a dormir. Sí. Y por la mañana vio a su amigo Roland. Bien, déjame entre eso de él que salió por la puerta. Me desperté por la mañana, era clara, y me dije, es el momento de levantarme. Mi Biblia en la mesita de noche estaba a mi izquierda. Estaba tumbada en la cama. Coloqué la mano sobre la Biblia y entonces comencé a barajar las páginas así. Y estaba pensando muchas cosas sobre eso. Y de repente abrí la Biblia. Entonces empecé a pensar de nuevo, sin darme cuenta de lo que yo había hecho. Me levanté y después de enderezarme un poco, miré hacia la Biblia y mis ojos se posaron sobre el capítulo de Isaías, el profeta. Y comencé la lectura, y era la experiencia de Ezequías. Cuando Sennacherib, el gran general de los ejércitos de Asiria, tenía acorralada la ciudad de Jerusalén. Y él estaba diciendo a Ezequías que él podría muy bien desistir y abrir las puertas. Porque no vais a sobrevivir, porque nosotros hemos destruido todas las naciones que atravesamos antes de llegar aquí. Y me quedé muy impresionado. Como de hecho, de que Ezequías tomó la carta que el general le había enviado a él y entró en el templo del Señor y la colocó delante del Señor y él habló con el Señor sobre la carta. Y pidió por su cuidado y orientación. Y cuando él aún no había vuelto a su fortaleza, fue cuando vio a Isaías, el profeta. Y él dijo, el Señor envió un mensaje para ti. De manera que la vio Sennacherib es de la manera que él va a volver. Me encantó esa oración, la oración de Ezequías. Me aprendí de memoria esa bella oración. Porque a partir de ese momento, tuve un deseo interior para que me fortaleciera con la palabra de Dios, porque cada vez que leía un versículo de la Biblia que se aplicaba a mi condición, recibía un coraje y una fuerza. Dije, esto es lo que es preciso hacer. Iré para fortalecerme con la palabra de Dios. Yo voy a memorizar la palabra de Dios. Yo la escribí y entonces cogí un pedazo de papel y subrayé los versos de oración de Ezequías en rojo en la Biblia y los coloqué en el bolsillo de mi chaqueta. Entonces, cuando viajaba en el tranvía, podría memorizar eso. Llevo haciendo esto desde hace 45 años y aún estoy subrayando cosas.
Porque Hilda, mi esposa, me dijo una vez, ¿aún estás memorizando? Dije, sí. ¿Y por qué estás memorizando si ya sabes tanto de la Biblia? Dije, porque preciso más. Tengo que continuar alimentándome espiritualmente. Y esto fue una bendición. Yo vi allí una bella liberación. Y después leí el resto del capítulo y muestra que durante la noche el ángel del Señor salió. Entonces, cuando el general y sus oficiales despertaron por la mañana, ellos miraron para el campamento y todos sus soldados estaban muertos y partieron para casa antes de que estuviesen preparados. Y ellos fueron hacia el templo de Nisroch, su dios, y Sennacherib, cuando estaba adorando, sus hijos entraron y le clavaron un puñal en la espalda y huyeron a la tierra de los armenios. Eso me impresionó mucho. Dejé la Biblia abierta allá y tuve mi culto. Cuando mi amigo llegó, la Biblia aún estaba allí. Cuando su amigo Roland llegó, usted apenas había terminado el tiempo de su culto y usted leyó la historia de Sennacherib. Sí. ¿Qué fue lo que le dijo? Si él estaba agitado, se encontraba molesto, o sí. Él vino, se sentó y dijo, no le puedo creer. De todas las personas, dijo Borneo, haría una cosa tan estúpida como retar a los espíritus. Tú eres un hombre inteligente, Roger. Tienes una elección. El sumo sacerdote me dijo que si quieres verlo conmigo ahora, no hay problema. Todo va a ser ordenado por los espíritus. Él lo ha prometido. Él te da esa garantía. Dijo, vamos a hacer cierta cosa. ¿Por qué jugar con tu vida? Dije, bien, te digo que no siento que deba ir a ver al sumo sacerdote. Ni ahora ni nunca. Y conversamos sobre una serie de cosas y él dijo, bien, odio tener que decirte esto. Viendo que has decidido que no vas a tener nada más que ver con el maestro y su gente, tengo que decirte esto. El sumo sacerdote me ha dicho que ha sido colocado un precio a tu vida. Un médico, un miembro, me dio su nombre, ha puesto $10,000 para quien lo haga. ¿Cómo se sintió cuando descubrió que le habían puesto precio su vida? Bien, eso me sorprendió un poco, pero yo me temía que habían preparado algo peor. Por eso no me incomodé mucho. Porque la fuerza del Señor, la palabra de Dios, estaba conmigo. Ok, ¿notó Roland la presencia del Espíritu de Dios de aquel domingo por la mañana? Sí, en cuanto conversamos. Y ahora él decidió que estaba perdiendo. Él estaba perdiendo la batalla. Se puso muy nervioso. Se levantó y se fue hacia la puerta. Puso su mano en la puerta y conversamos allá. Él dijo, Borneo, por favor, si no lo haces por ti, hazlo por mí. Tú percibes lo que va a acontecer conmigo si algo te sucede a ti. Yo no sé cómo ellos me tratarán. Le dije, amigo, déjame decirte una cosa. Tengo algo que sugerirte. Ven conmigo. Yo te garantizo toda la protección que necesitas para que vivas hasta una edad madura. Y además de eso, yo te digo que debes volver a decirle al sumo sacerdote y a todos sus chicos para que vuelvan a nuestra iglesia. Y yo voy a interceder con mi ministro para tener 100 espacios allá a la derecha del pasillo central. Yo me sentí como haciendo una invitación. Bien, él dijo, yo nunca diría una cosa tan estúpida como esta. Dije, bien, esta es tu responsabilidad. Dije, las cosas están resueltas. Él encendió un cigarrillo. Vi como su mano temblaba. Y dije, ¿estás nervioso? Déjame decirte, dijo él. Hay un poder aquí. Una presencia a la que no estoy acostumbrado. Me siento muy incómodo. Porque hay un poder aquí que me deja terriblemente incómodo. Dije, ¿sabes lo que es?
Es la presencia del Espíritu de Dios, el Espíritu del Creador, el dador de vida. Dije, cualquier otro poder está sujeto a este poder superior. ¿Eres consciente de eso? Oh, sí. Entonces, esta es la manera como él se entregó. Entonces, él decidió ir. Ahora, él le dijo que usted tenía un precio por su vida. ¿Sí? ¿Cómo le respondió él? Él estaba nervioso, mas le dijo a usted que usted estaba andando en la sombra de la muerte. Morneo. ¿Cómo le respondió? Él dijo, amigo mío, tengo algunas noticias para ti. No tanto para ti como para el sumo sacerdote. Ahora, el Espíritu de Dios me dio una muy especial, justa indignación. Yo uso esa terminología, que cuando vi que ellos irían a abatirme, dije, busca. Tengo algunas noticias para el sumo sacerdote y sus chicos. El día que ellos acabaran conmigo, será el día en que el dador de vida quitará el aliento de vida a todos ellos, excepto la del sumo sacerdote. Y ellos serán cadáveres muertos allá en el templo. Y di al sumo sacerdote esto, no llamen a los directores de las funerarias, porque ellos no tienen, ¿cómo se llama esto? ¿Ataúdes? No, coches fúnebres. O coches de caballos. Dije, mejor será llamar al parque de los bomberos de Montreal. Ellos podrán apilar a todos ellos en una montaña. Los cientos de ellos. Dijo, eres un idiota. Dije, ¿y eso es eso? Te voy a mostrar una cosa. Cogí la Biblia y dije, te voy a contar una pequeña historia. Hazlo pronto, dijo, porque me estoy yendo. Dije, escucha esto. Acabé de leerlo esta misma mañana. Había un hombre con el nombre de Ezequías que creía en el Creador hace algunos cientos de años atrás. Y déjame decir lo que pasó con él. Sennacherib vino con sus ejércitos, le conté la historia. Él pasó delante del Señor y oró sobre eso. Y el Señor dijo, así llegó Sennacherib, así se volverá para casa. Y durante la noche, 185,000 hombres fueron destruidos por el ángel del Señor. Entonces dije, no me digas que no sé lo que estoy hablando. Te puedo asegurar que si ellos me pegaran un tiro, ellos lo echarán todo a perder, porque el Creador irá a retirar de ellos el aliento de vida. Y yo me sentí tan cierto de eso como si fuese un presentimiento. Y pienso que el Señor apoyaría mi palabra. Entonces, ¿cómo le respondió después que le contara esa historia? Bien, él dijo, pienso que he perdido mi tiempo. Antes de que nos separemos, yo ya no quiero apretar tu mano, porque tú ya no eres mi amigo, nunca más. Dije, tuya es la palabra. Dijo, si alguna vez nos encontramos el uno al otro en cualquier lugar de Montreal, tú nunca me mirarás como si me conocieses, porque yo te ignoraré y te avergonzaré a donde quiera que estás. Dije, espléndido, sin problemas con eso. Ahora, Roger, compartamos con usted que su ex sociedad, que adoraba demonios, era parte de la élite, de un grupo de adoradores de espíritus en Montreal. Ellos estaban muy descontentos con él, como eran los poderes demoníacos, por estudiar especialmente con los adventistas del séptimo día, correcto. Él siempre mostró a usted, o dijo que tal vez hubiese algún peligro en torno de usted. Él nos dijo algo que realmente me asustó. Él dijo, fui llamado por alguien de esa organización y ellos amenazaron nuestras vidas y anunciaron por el nombre. Y claro, no había nadie en ella. Y yo asumí que los poderes de las tinieblas eran capaces de comunicarse a través de adoradores de espíritus, que anunciaban palabras y ellos sabían nuestros nombres. Pienso que las cosas de algunos de los eventos que seguirían eran tales que yo les podría atribuir a los poderes demoníacos. Cynthia, hay un evento que fue un poco alarmante para usted y para Cyril, y yo sé que Roger estaba interesado en eso también. Usted tuvo un incendio en su casa luego después de los estudios bíblicos. ¿Dónde estaban? Cuéntenos un poco sobre ello. Luego después de uno de los estudios bíblicos, estábamos sentados. Yo vivía con él, con mi padre en ese tiempo. Entonces teníamos una sala enfrente muy grande, y estábamos sentados en la sala. Y mi hermano vino.
tenía un pequeño problema y estábamos usando un líquido de limpieza para lavar una pieza de ropa y mi hermano sugirió que no se quemaría. Él quería experimentar para ver si se quemaría o no. Visto que la sala era muy grande, pensé que el gas no sería tan concentrado. Ese problema ocurre en salas pequeñas. Entonces, él simplemente decidió encender una cerilla. Pensé que el gas no estaba tan abajo, pero ellos se habían levantado y ido donde nosotros estábamos sentados y los gases explotaron en la sala. Quemaron los residuos donde nos encontrábamos, explotó en llamas, explotó en llamas. Pero el suelo no quemó en absoluto. Quemó sobre 3 pies por encima de la planta, creo. Y todos desaparecimos. Y Cyril bajó por las escaleras para buscar una manta. Mi hermano desapareció. Yo estaba bien adentro de la sala. Dije, bien, si esto no se detiene, habrá que hacer alguna cosa. Entonces salté encima de una silla que estaba tapizada. Entonces yo no estaba ayudando de ninguna manera. Entonces miré por la ventana que estaba cerca de 3 pies de mí. Dije, bien, si yo estaba en el 3er piso, voy a evitar la ventana para el balcón que está en el 2º piso. Era un balcón muy estrecho. Entonces miré por la ventana y las cortinas empezaron a arder. Dije, apenas puedo perder el balcón y herirme si caigo abajo. Dije, no, esto no va a funcionar. Entonces yo estaba allá y yo simplemente me quedé paralizada. Y lo único que estaba trabajando era mi mente. Y pedí al Señor y dije, Señor, no quiero morir. Solo llevo 1 año casada, tengo toda una vida por delante. Mira que pueda salir de aquí de cualquier manera. Por favor, haz alguna cosa. Entonces esperé, pero no tuve ninguna respuesta. Entonces, de repente, como si alguien tuviese cogida la cadera con fuerza, alguien me dijo, salta, ahora. Y ninguna pregunta o cualquier otro tipo de razón que estaba dando. Entonces me agaché para preparar el salto y yo estaba en la sala, por lo menos a unos 8 pies de la puerta. Y yo me agaché y entre mí y la puerta había una radio que estaba en el suelo con una lámpara encima. Y cuando me incliné para saltar, ya estaba en aquel lado de la sala, antes de que Cyril subiera las escaleras con la manta. Yo no recuerdo cómo llegué allá, por lo que podría moverse. Sí, justo moverme. ¿Qué pasó para ocurrir eso? El frasco con la gasolina, no era gasolina, era queroseno, que estaba al lado de la silla, y soplaron para arriba, e hizo un gran agujero en el tejado, así que me aparté lejos. Y me quemé el cabello, mi rostro estaba muy quemado alrededor de aquí, y mis cejas desaparecieron. Y él me preguntó cómo salí de la sala, porque a esta altura la sala estaba completamente en llamas. Y yo dije, yo no lo sé, mas yo oré. Y yo estaba allá, sin embargo, la manta. Y entonces el Señor responde a nuestras oraciones. No importa lo que el diablo esté intentando hacer con nosotros. Después del incendio, nos mudamos de allí. Nos estábamos preparando para venir a los Estados Unidos. Nosotros tenemos amigos en todos los lugares. Y nos mudamos junto a una familia irlandesa y un vecino francés. Fiestas. Ellos amaban las fiestas, pero estábamos 2 veces más pragmáticos, porque sentimos que luego estaríamos dejando el país de cualquier manera. Y ellos acabaron por ser personas muy legales. Pero en cuanto nosotros estábamos allá, tuvimos varias diferentes cosas aconteciendo, como por ejemplo, nosotros decíamos nuestras oraciones e íbamos a la cama y entonces empezaban a golpear las puertas y las ventanas comenzaban a abrirse y el viento entraba en la sala. Eso nos aterrorizaba. Y entonces íbamos a la cama cada día y cada noche con la Biblia debajo del travesaño. Cuando encendíamos la luz, todo se calmaba.
como nosotros esperábamos. Eso duró por algunas semanas. Y entonces otra cosa comenzó. Los platos caían como si estuviesen saliendo del armario. Alguien estaba barriendo con la escoba en el piso de madera. Y todos los tipos de cosas diferentes que estaba aterrorizada. Ocurría de todo. Yo no quería quedarme allá, en absoluto. Discúlpeme. Eso pasó durante un estudio de la Biblia. Fue después de eso. Fue después. Tuvimos muchas cosas que acontecieron después. Por varios meses. Entonces ustedes fueron molestados por los espíritus demoníacos. Por el papel de traer a Roger el conocimiento de las verdades bíblicas por varios meses. Ahora, ¿cómo pararon ellos? Los poderes de las tinieblas realmente no paran. La única manera de mantenerlos en jaque son sobre las rodillas. La oración. No creo que nadie sea inmune. Los problemas resultantes del trabajo del diablo. El diablo trabaja contra nosotros en tiempo integral. Él sabe que su tiempo llega a su fin y no hay manera de decir cuándo está parado. Porque cuando uno dice que se ha parado, es el momento cuando viene y empieza de nuevo. Nosotros, por tanto, tenemos problemas hoy. Y sabemos que el diablo está detrás de ello. Muchos de los errores que cometemos o pensamos en hacer, nosotros hemos creado la mayoría de los casos. Y también por el Señor tenemos acceso a la oración sin cesar. Han habido momentos siempre que ustedes estuvieron pasando por una dificultad, que hubieran sentido que era el directo resultado de las fuerzas demoníacas que estaban con rabia hacia ustedes. Que ustedes deseaban que nunca hubiesen conocido a Roger, nunca lo haría todo igual de nuevo. Si la situación se repitiera, estaría dispuesto a hacerlo de nuevo. Esta vida no es tan importante como la vida eterna. Y un alma no puede ser rechazada por causa de su propio miedo o falta de coraje. Nunca llegará el tiempo en que Dios estará arrepentido. Después de que el demonio le dejó a usted ese sábado por la noche, ¿tuvo cualquier otra persecución demoníaca a lo largo de los próximos meses o fue apenas en instantes? Sí, pero no fue instantáneamente. Todas las noches los espíritus golpeaban las paredes, golpeaban las puertas. Lo hacían 2 o 3 veces por noche. Ellos intentaban reabrir una conversación conmigo. El Señor no permitiría que ellos me molestasen de todas las formas, excepto que ellos intentaran tener una comunicación conmigo. ¿Lo ve? El Creador nos dio la libertad de escoger. Puedes escoger el bien o el mal. Esa es su prerrogativa. Es la libertad que Él nos dio, que es maravillosa, la libertad de escoger. Bien, obviamente, el enemigo del Señor dice, quiero el acceso a Él. Por lo menos usted puede permitirme golpear la puerta. Si Él responde, usted lo pierde. Es para mí. Entonces yo sabía mucho de eso. Y fue por 6 meses que los espíritus golpeaban todas las noches. Quiso saber por qué ellos continuaban haciendo eso. Oh, sí, dije, gracias, Señor. Es todo lo que les permites hacer. A ellos les gustaría destruirme, echar el techo abajo y todo el edificio encima de mí de esa manera. Pero yo imaginé para mí mismo, es de mi espina en la carne, que yo había leído en 2 de Corintios. El apóstol Pablo dice que por causa de la abundancia de las revelaciones que él había recibido de Dios y todo eso, él me tiene dado a mí una espina en la carne, el mensajero de Satanás para abofetearme, para que yo no fuese exaltado por encima de la medida. Porque el corazón humano caído apenas le gusta pensar bien de sí mismo y se vuelve orgulloso y vanitoso y peca contra su Creador. El apóstol Pablo dice, voy a orar por eso, dijo. Por eso yo procuro al Señor por 3 veces. Y el Señor le dice, mi gracia es suficiente para ti, porque mi poder se perfecciona de franqueza. ¿No es maravilloso? Así dice el apóstol, de buena voluntad, pues más me gloriaré de mis enfermedades. Así dice el apóstol, para que sobre mí repose el poder de Cristo. Y dijo lo mismo para el Señor. Señor, si quieres que esas criaturas vayan tras de mí todos los días de mi vida,
y golpearan y me despertaran todas las noches, está todo bien para mí. Es lo mínimo que puedo soportar. Entonces, ¿cuándo pararon ellos? Bien, en una reunión de oración, el ministro dijo, ¿cómo están yendo las cosas en su caminata cristiana? Dije, Señor, ¿no podrían ir mejor? Dijo, eso me hace feliz. Esto fue después de una reunión de oración por la noche. Y preguntó, ¿ningún problema con los espíritus después de todo, Oh, los espíritus, bien, sí. Ellos intentan reabrir una comunicación conmigo todo el tiempo. Ellos golpean todas las noches y despiertan. ¿Eso hacen? ¿Cómo puede avanzar eso? No hay ninguna otra manera. Oh, no, dijo, espere un minuto. La culpa es mía, no se lo dije. Dijo, los espíritus tienen una vía abierta a usted, que Dios no va a cerrar. Cuando usted tiene en su casa literatura o cosas que tengan que ver con los adoradores de los espíritus, ¿tiene algo de eso en su casa? Oh, sí, tengo 3 libros, y tengo un poco de incienso, y también tengo unas velas. Bien, dijo, líbrese de toda esa basura, y usted no será más molestado por los espíritus. Tengo la certeza de eso. Entonces hice exactamente lo que me había dicho, y se resolvió completamente. Ahora, hoy, ocurre lo mismo con otras personas. Una señora me escribió desde California diciendo, es muy urgente que me dé su número de teléfono, porque tengo que hablar con usted. No se lo puedo decirlo por escrito. Necesito mucho hablar con usted. Por causa de hecho, estoy siendo oprimida por espíritus demoníacos. Recibí la carta e inmediatamente, y ella me dio su número de teléfono. Ella tuvo dificultades para llamarme y la llamé yo. Y por causa de su agenda electrónica, ella era viuda, porque ella no respondía al teléfono. Entonces yo la llamé. Entonces ella me dijo, me tiene que ayudar. Como si me dijera, usted me tiene que ayudar. ¿Sabe qué quiero decir? Como si nadie más la pudiera ayudar. Era una operación. Sí, usted me puede ayudar, hermano Morneo. Los ministros de aquí no me pueden ayudar. Incluso el mismo presidente de la asociación cree que estoy loca. ¿No es triste? Le dije, ¿cuál es exactamente el problema? Y ella me dice, yo estaba leyendo la Biblia y el espíritu golpeó la Biblia y la estampó contra la pared, cruzando la habitación. Y cuando yo leí su libro, yo dije, ¿y eso? Hizo lo mismo. Ella me contó sobre un ser que da saltos encima de su cama a las 3 de la madrugada, del techo para abajo de la cama, de un lado al otro sobre la cama, y las cosas se mueven alrededor de la casa. Ella oye la voz de un hombre, y allí no hay nadie. Entonces las puertas se abren y se cierran, y cuando las intenta abrir ve que están bloqueadas. Las ventanas se abren y se cierran. Entonces, ¿qué le dijo a ella? Le dije, señora, usted está siendo oprimida por un espíritu demoníaco. Dijo, ¿qué podemos hacer con eso? El pastor ni siquiera quiere hablar de eso. El pastor le dice, oh hermana, ¿cómo está hoy? Y luego el pastor me evita hablando con otras personas. Entonces yo no puedo decirle al pastor que tengo algún problema. Le dije, señora, con la bendición de Dios, usted tiene su problema resuelto. Y le di la receta. ¿Cuál fue la receta? Le dije, ahora tiene que hacer algo muy especial. Dijo, haré cualquier cosa que usted me diga que haga, que esté en conformidad con la voluntad del Señor. Dije, usted va a tener que familiarizarse con el poder de la sangre de Cristo y con el poder redentor de la sangre de Cristo. Y lo que Él puede hacer por usted, que usted no puede hacer por sí misma. Más allá de salvarse usted para la eternidad, Él la puede salvar a usted de esta opresión. Primero, antes de ir a eso, dígame, ¿usted ha tenido a alguien los últimos años? Dijo ella, que hacía unos años atrás, unos 10 años atrás, de 3 en 3 años, ella tenía esas experiencias, pero no duraban mucho tiempo. Le dije, lo que tiene, hermana, es una mancha de mácula de espíritu demoníaco. Por eso los espíritus demoníacos tienen acceso directo a usted y el Señor lo la va a ayudar, porque usted tiene en su hogar alguna cosa que pertenecía a alguien que debió estar involucrado con los espíritus de los muertos o supuestos espíritus de los muertos, que en realidad son espíritus demoníacos.
alguien que usted conozca que pudiera estar involucrado con los espíritus de los muertos? Dijo, sí, una señora ciega que llevo cuidando en los últimos 3 años, 3 días por semana. Ella me dio un pañuelo, una Biblia y otras diferentes cosas. ¿Cree usted que podría ser algo de eso? Después él ya me contó la experiencia de esa anciana señora, una señora ciega. Ella no quería la Biblia porque le estaba dando problemas. Ella oraba a su madre. Ella conversaba con su madre muerta. La madre muerta. La señora ciega. La señora ciega. Esa Biblia me está dando problemas. ¿Le gustaría una Biblia? Entonces la señora le dijo que ya tenía una. Dijo, tengo que darla a alguien. ¿Por qué no la toma? Entonces la mujer tomó la Biblia. Y cuando ella trajo la Biblia a su casa, fue cuando empezó todo. Ahora los espíritus realmente se estaban moviéndose. Ella me dio un pañuelo y también me dio otras cosas. Ahora usted le dijo que se librara de estas cosas. Sí, correcto. Ahora son las 10 de la noche. La llamé, pero ella no estaba en casa. Había ido a visitar a su hermana a 30 millas de distancia. Ella volvió y estuvimos hablando a las 10 de la noche. Yo dije, ¿tiene alguna paz esta noche? Dijo, sí, claro, cójalo todo y colóquelo en el garaje. Luego, siéntese con su Biblia y lea Mateo capítulo 27, la crucifixión de Cristo. Lea con mucha atención, una oración de respeto. Usted va a leer esos 30 versículos del 24 al 54. Luego, usted hable con el Señor sobre eso y sus problemas terminarán. Y con certeza, ella me llamó al día siguiente. Fue el sábado por la noche. Ella me llamó de nuevo, sin problemas, sin un barullo. Todos se fueron y no volverán. Excepto una vez, ella me llamó y dijo, hay un problema. ¿Sí? Sí, oigo andar nuevamente. ¿Y qué haremos? ¿Usted eliminó todo lo que le había dicho de esta persona? Sí, dijo. Pero ella dijo, yo estuve pensando sobre eso. Hay un hombre de quien me enamoré. Él murió hace algunos años. Alguien me presentó a este hombre. Ellos salieron juntos algunos meses antes de decidir que él nunca sería adventista, debido a que él creía mucho en los espíritus de los muertos. Especialmente, él acostumbraba a hablar con sus primos muertos. Y él le dio a ella una máquina de cortar el césped. Le dije, ¿tiene el cortador de césped en el local? Dijo, sí, líbrese del cortador de césped. Cogió el cortador de césped y lo colocó en otro sitio, en el garaje. Y ella no volvió a tener ningún problema de nuevo. Me volvió a llamar y me dijo que todo estaba bien. Usted me quiere decir, Roger, que si alguien es espiritual o está involucrado en cualquier forma de espiritismo, de alguna cosa de alguien que ellos tienen en su casa, eso le da a los espíritus el derecho a una vía abierta. Ahora muchas personas están con miedo de estas personas que colocarían un maleficio sobre ellas porque ellas tienen un poco de su cabello o algo que le pertenece. Es un camelo. El Señor cuida de todas esas majaderías. Pero cuando un espíritu o alguien que está involucrado con espíritus demoníacos de una manera o de otra da para usted cualquier cosa que usted trae para su casa, los espíritus tienen acceso a su casa abiertamente en todo tiempo. Y el Señor no podrá ayudarlo. Discúlpeme de decir eso. Él no puede ayudar hasta que usted voluntariamente los retire de allá. Es correcto. Entonces, esto significa que él no puede mantenerlo en jaque porque a ellos les gustaría destruirlo, a usted destruirlo. Sí, me encuentro con muchas personas que me han escrito. Y ellos me dicen que vienen siendo o tuvieron demonios expulsados de ellos por uno de esos ministerios de la liberación. Yo tuve una señora que hace 10 años, ahora, ella tuvo los espíritus demoníacos expulsados de ella. Fueron por largos periodos de oraciones de unas 13 horas, donde ellos hablaban con los espíritus para que los espíritus salieran de ella. Ella dijo que eran como varios centenares de espíritus dentro de ella. Los espíritus destruían la persona completamente destruidas. Ahora, existen dos diferentes tipos de personas. Hay 2 tipos de personas diferentes que exorcizan demonios. ¿Quiere usted decir exorcizar y expulsar los demonios? Sí, quitar a los demonios de las personas. Tenemos aquellas religiones africanas y entonces usted tiene al cristianismo de hoy.
donde las personas dicen que si usted está con miedo acompañando esto y con miedo acompañando aquello, usted tiene un demonio colocando miedo en usted. Entonces, lo que haremos por usted, nosotros vamos a tener que expulsar el demonio por usted. Y cuando esta persona oye el sermón de una de estas personas, esos pastores, y hay realmente predicadores involucrados en esos ministerios de la liberación, o sí, definitivamente, y eso es tan triste, lo que ocurre es que ellos colocan un sermón en la iglesia, hablando por el hecho que muchos de ustedes están sin duda poseídos por demonios y ustedes no lo saben. ¿Es posible estar poseído por un demonio y no saberlo? Bien, no si es usted un cristiano y usted está entregando la vida a Cristo todos los días. Día a día, usted no tiene que tener miedo de que los espíritus demoníacos entren en su vida. Ahora, lo que ocurre es esto. El orador habla de hecho que él ha librado a personas de espíritus demoníacos, que una centena de espíritus salieran. Después de 10 horas de oración, él lucha con los espíritus para echar al demonio de allá. Ahora, por el tiempo que él termina este sermón, muchas personas tienen diferentes problemas. Por ejemplo, un predicador dice, si usted tiene algún tipo de alergia, un cierto tipo de alergia, usted está poseído por un demonio. Bien, esta pobre hermana dice, ella creía que estaba poseída por un demonio. Ella dice, ahora, y Jesús no me podrá guardar de ser poseída por un demonio. ¿Qué clase de Dios es Él? Y esto vio en su mente y ella pensó sobre eso. Entonces, la realidad que usted está diciendo es que estos supuestos ministerios de la liberación están ligados directamente con el ocultismo en expulsar los demonios de las personas. Peligrosos, no lo dudo. Sí, son peligrosos. En Mateo, en el capítulo 7, el Señor dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos nosotros en tu nombre? Y en tu nombre no expulsamos demonios, y en tu nombre no hacemos muchas maravillas o milagros. Entonces yo les diré, yo nunca los he conocido a ustedes. Apartaos de mí, vosotros, los que practicáis iniquidad. Y este es un mensaje muy fuerte para muchos de estos pastores. Bien, es una tremenda destrucción del cristianismo lo que estos pastores están haciendo. Ellos están haciendo un gran daño para Cristo. ¿Cuál es el problema específico con los ministerios de la liberación? Tiene personas que están envueltas en este tipo de ministerio, donde ellos se comunican con los espíritus. Ellos hablan con los espíritus preguntando sus nombres, hablan con los espíritus, sí. Ellos perderán completamente a Cristo de su vida. La sangre de la expiación es purificada por nosotros, por ellos. Ellos creen que están haciendo el trabajo de Cristo, pero ellos están haciendo el trabajo del diablo, porque ellos destrozan la fe de las personas en Cristo. Había una señora que me venía llamando todas las semanas ahora, todos los viernes por la noche. Y ella me comentó personalmente. Y el domingo ella me llamó por 1 año y medio, desde que leyó mi libro sobre la oración. Ella tiene demonios expulsados de ella y todo aquello. La fe de la persona es tan baja que yo me pregunto cómo ella fue capaz de mantenerse viva y continuar creyendo en Cristo. Ella me llamó aquí a las 11:30 de la noche y en la víspera de Navidad, de esta última Navidad, yo atendí al teléfono. Ella dijo, hermano Morneo, necesito hablar con usted. Perdone que le llamé tan tarde. Y ella lloró, y yo le dije, Señor, ¿cuál es el problema? Y ella se calmó y dejó de llorar, y entonces me dijo, yo estaba lavando los platos 1 hora antes, y la mano de un hombre fue y me tocó el hombro izquierdo. Yo rápidamente me giré, pero allí no había nadie. Este es el mismo espíritu que viene intentando girar las ruedas de mi coche cuando me dirijo a la carretera. Ella había experimentado también que las ruedas se soltaron, y ella llamó al servicio de mecánicos y dijo, ¿alguna cosa falla en mi coche? Y el tipo dijo, sí, yo miré allí, las cosas fallan en su rueda delantera. Él apretó lo suficiente y ella entró en el coche. Entonces él apretó las 5 tuercas, conduje unas cuantas millas y volvió a pasar lo mismo que antes. Ella para en otro taller y el tipo le dijo, sí, él lo ve y dice, las tuercas están fuera de la rueda. Y esta es la señora que le había dicho que le habían expulsado centenas de demonios años atrás. Sí. Entonces ella dijo, ¿qué puedo hacer? Le dije, usted va a hacer lo que necesita hacer. Fortalecer los méritos de la sangre de Cristo. Y entonces yo tengo que reconstruir una confianza en el poder del Creador.
Hablé con ella sobre Colosenses, sobre el poder creador de Cristo, y que nosotros somos completamente de Él, que está por encima de todos los principales poderes, y Él tiene creado a todos ellos. Así, en todo caso, que esta señora, ella me dice, ¿a usted no le importaría si yo le llamase todas las semanas? Porque parece que cuando hablo con usted empiezo a tener fe en los méritos de la sangre de Cristo, suficiente para poderme sustentar por una semana. Y entonces ella dijo, si no le he llamado hasta la mitad de la semana, yo me moriré pronto. Ella era una persona de responsabilidad. Yo diría que ella trabajaba para el gobierno federal. Y ella estaba en muy alta posición, una persona con buen salario, muy bien educada y una maravillosa persona y bello intelecto. Mas esta persona dijo, nunca me recuperaré de esto. Le dije, sí, usted se va a recuperar de esto, no se preocupe. ¿Qué fue lo que le recomendó? Bien, creo que va a ser muy prolongado de entrar en eso, porque ella tenía una situación tan ruin. Pero usted tiene algunas de esas reglas para los principales casos, que usted trabaja con mucho cuidado, pero algunos de ellos son naufragados después de haber ido a los ministerios de la liberación. Esta es una pregunta importante. ¿Por qué fue dicho a ellos por un predicador? Si hubiese sido dicho por aquel espesor, el gerente allá en el supermercado, que usted está poseído por un demonio porque usted también estuvo en aflicción, él no tendría destruida su fe en Cristo. Pero cuando un hombre dice, yo soy un ministro del Evangelio, se pone en pie en el púlpito y él dice, ustedes tienen ciertos temores sobre esto, usted está sin duda poseído por un demonio. Ahora, la primera pregunta que afecta a la mente es eso. ¿Qué clase de Salvador tengo? Que él no me puede proteger de volverme poseído por demonios. El poder de la sugestión, se nos informa, es la mayor fuerza conocida por el hombre. Alejandro el Grande conquistó el mundo porque usó el poder de la sugestión, no solo por sus ejércitos. Él dijo, yo solo uso a los ejércitos como último recurso. Yo uso el poder de la sugestión, dijo. Entonces, cuando ellos acorralaban una ciudad y nosotros teníamos oradores que iban a hablar todas las mañanas y noches, y las personas que estaban en la ciudad diciéndoles, desistan, o ustedes no saldrán vivos. Y para debilitar la mente, para de hecho dar posibilidad de que no sobrevivirían. Entonces el negativo habla para entrar y las personas decían, vamos a desistir, ellos nos van a derrotar de cualquier manera. Y la historia nos enseña que él venció al mundo no por la espada, sino por las palabras que él dijo, o de esas personas que hablaban por él. Entonces, poder de la sugestión es la mayor fuerza conocida por el hombre que ha sido establecido por, bien, personas inteligentes. Y cuando un ministro del Evangelio se levanta del púlpito y le dice a las personas que usted es igual que un cristiano, usted puede ser poseído por demonios. Y sin duda usted lo está. Porque Él ha destruido la fe de nuestros méritos de la sangre de Cristo completamente. Cuando esa fe desciende hasta el número 0, ¿sabe lo que ocurre? Entonces, que los espíritus demoníacos entran directo en Él. Uno camino para un alma del hombre. Ellos vuelven a casa y dicen, lo hemos conseguido. Entonces los predicadores dicen, ahora a las 7 de la noche nosotros vamos a tener aquí otro servicio para que estos demonios salgan. Estate preparado para tal vez estar toda la noche y orar toda la noche con los demonios. Lo ve, una persona fue capaz de llamarme y me habló sobre estas cosas. Y personas allá que tenían, como madres que tenían, como hijas que tenían, usted sabe lo que quiero decir, y los demonios ahora las poseían. Es triste decir que muchos de ellos se están matando. El predicador estaba allá y él comenzó sobre esa persona que estaba poseída y conversaba con el demonio y descubría el nombre del demonio y descubría dónde es o qué el demonio tenía hecho por siglos, y ellos muestran todos los tipos de realmente interesantes insights sobre lo sobrenatural. Y los espíritus aman esto, y los espíritus aman esto, y ellos suben cuando ellos reconocen esto, lo que es de interés de ellos. Continúan hablando con los predicadores, yo no quiero salir, y entonces otra voz viene y dice, bien, yo estoy en este cristiano, y es otra personalidad, un otro demonio y todo aquello. Es todo un juego de demonios, dice, juego de demonios, sí. Y con el tiempo en que estos espíritus salen, la persona está casi muerta. Roger, hay varias personas que han contactado con usted con problemas especiales. Y usted ha desarrollado un plan de 7 puntos para ayudar a alguien que también están
metidos con el ocultismo, o están involucrados en el ocultismo, o bien a ser molestados. ¿Le gustaría compartir con nosotros solo los puntos más importantes de este plan de 7 puntos? Claro, yo ya vi a un número de personas que me han escrito o telefoneado y con mucha angustia debido al hecho de que fueron molestados por espíritus demoníacos y no conseguían entender el por qué. Ahora, en la página 534 de El Gran Conflicto, hay 2 líneas, una declaración aquí, y que me gustaría llamar su atención. Satanás está procurando vencer a los hombres hoy, así como venció a nuestros primeros padres, agitando la confianza con su Creador. Interesante. Ahora, como he mencionado antes, que una vez que un líder religioso se levanta de su púlpito y para convencer a las personas que están poseídas por demonios y la fe de ellos desciende a 0, los espíritus demoníacos se mueven en ellos para realmente ser poseídos. Y ellos exorcizan a estas personas y estas experiencias que nosotros decimos, y este es el problema. Pero luego, yo vine con un plan en que las personas puedan realmente obtener alguna ayuda rápida. Aquí tengo escrito ahora que están los 7 pasos de un programa de recuperación para aquellos que son oprimidos por espíritus demoníacos y usted que ha sido victimizado a través de los llamados ministerios de liberación. Que en realidad con esos ministerios usted se involucre más en ellos, en aquello que está destruyendo su experiencia cristiana o separándole de Dios. Punto número 1. Saque fuera o destruya toda la literatura que alguien tenga sobre los ministerios de liberación. Líbrese de todo lo que ellos le dieron. Los espíritus demoníacos tienen el derecho de permanecer con todos los objetos que cargan sus manchas de suciedad. Entonces no es apenas cosas que se relacionan con el ocultismo que ellos se deben librar, más también cualquier cosa que tenga que ver con el ministerio de liberación, sí, correcto. 2. No hable con los espíritus demoníacos, igual que para ordenarles para que salgan en el nombre del Señor Jesús, como yo tengo hecho eso antes de ser conocedor de la palabra de Dios. Déjeme entender eso, que si una persona es confrontada con ellos, no deben incluso ordenar a un espíritu demoníaco para salir en nombre de Jesucristo, incluso igual que hablar con él. ¿Qué es lo que deben hacer? Déjeme llamar su atención cuando Jesús, en un número de veces en la Biblia nosotros leemos que Jesús expulsaba espíritus demoníacos en las personas, y uno de esos casos, por ejemplo, los espíritus decidieron hablar, pero él era el Hijo de Dios. Porque ellos son espíritus muy mentirosos, y ellos te dirán 3 o 4 palabras de la verdad y 10 mentiras. Y usted coloca todo junto y las personas sienten que está hablando sobre Jesucristo también, que tiene que ser el Señor. No es así en el mundo espiritual. Si una persona está en una situación donde el poder demoníaco es evidente, ellos no deben ni siquiera ordenar a ese espíritu para salir en el nombre de Jesucristo. ¿Qué deben hacer para librarse de ellos? Ellos se arrodillan y hacen una oración para el Espíritu Santo. Haga por ellos lo que ellos no pueden hacer. Sí, usted va a hacer eso por el poder del Espíritu de Dios. Ahora Jesús dice a los judíos que Él expulsaba demonios a través del poder del Espíritu Santo. Él nos informaba sobre eso. Y en Apóstol Pablo, leemos en el capítulo 19 del libro de Hechos, fue para Éfeso, y Éfeso era un área cultural de todos los tipos de ocultismo, de espíritus demoníacos involucrados. Fue en un gran centro de ocultismo del Imperio Romano. Y Pablo permaneció allí por 2 años, y con 12 de estos seguidores que él conoció allí, ellos oraban por los efesios. Ellos eran paganos, ellos no eran cristianos de ningún modo. Y nos ha dicho que Él hizo un tremendo trabajo. Y yo debería decir que mejor, el Espíritu Santo hizo un tremendo trabajo como resultado de la oración de ellos. Y el Espíritu de Dios respondió sobre Pablo tanto que las personas venían a Él con pañuelos y delantales. Y la Biblia dice en Hechos versículo 11 y 12 dice, y Dios hacía milagros especiales con las manos de Pablo. De modo que de su cuerpo fueron traídos pañuelos y delantales para los enfermos, y las enfermedades se salían de ellos, y los espíritus malignos los dejaban. Así,
El poder del Espíritu Santo lo que hace es limpiar, librándonos de los demonios. Y usted no tiene que mencionar sal en nombre de Jesús. Esto es una falacia y te digo por qué es peligroso. Porque los espíritus responden a usted la mayor parte del tiempo. Usted y sus pensamientos se envuelven con ellos y usted es un perdedor porque se vuelve contaminado. Así inmediatamente, entonces, si usted es confrontado por un poder demoníaco, lo que usted podría hacer es orar y pedir que el poder del Espíritu Santo saque esas fuerzas demoníacas, ¿correcto? Así prosiga. He tratado con personas que estaban poseídas por demonios. No hay duda sobre eso. En mi negocio de publicidad de páginas amarillas, cierta persona que nadie quería tratar de su cuenta, decían, este tipo es extraño. Algunos decían, yo pensé que él está poseído por un demonio, y era un batista. Este tipo está poseído por un demonio, yo no quiero cuidar de su cuenta, nunca más. Voy para allá y el tipo está blasfemando y golpeando la mesa con el puño y está hablando con alguien por teléfono diciéndole para ir a algún lugar con mucha prisa, y yo comencé a orar al Espíritu Santo de Dios a través del ministerio de la sangre de Cristo en el Calvario, hacer o trabajando lo que Él dice que nosotros debemos hacer y pidiendo por la sangre de Cristo para apropiarse de este hombre y que sus pecados sean perdonados, probablemente terribles pecados en 20 años. Ahora su deseo es ser perdonado, porque Él tiene el derecho a la libertad y a la liberación que Cristo nos dé para a través de su preciosa sangre derramada. Yo he visto a personas casi como un gran globo en que Él coloca usted un alfiler a punto de explotar. Un alfiler. La presión se fue y el tipo sonrió. Cuando el tipo dijo, tipo, ¿sabe que usted no lleva aquí ni 10 minutos y en apenas 10 minutos he sentido una agitación la última semana? De todos modos, ¿quién es usted? Dijo, usted tiene un poder especial para un hombre. ¿Y usted le dijo que era el Espíritu de Dios con usted? Se lo dije. Pero luego, usted mencionó 2 puntos. ¿Cuál es el tercer punto? Por revisar el primer, segundo. Ok, 1. Saque fuera o destruya toda la literatura y toda la materia de materiales que han sido seleccionados por el Ministerio de Liberación o que está involucrado con el ocultismo o una de sus formas. 2. No hablar con los espíritus, ignorarlos completamente. Usted solo pida para el Señor por el poder del Espíritu Santo nuestros méritos de la sangre de Cristo para ahuyentar los espíritus. Usted dirá, ¿dónde están estas cosas? Bien, tengo muchos versículos de la Biblia que podría probar para usted. Pero voy a leer para usted solo un poco de la página 431 del Deseado de todas las naciones, porque expresa realmente lo que yo quiero tener. Súplica ferviente y perseverantemente a Dios con fe solo puede servir para traer a los hombres la ayuda del Espíritu Santo en la batalla contra principados y potestades, los gobernadores de las tinieblas de este siglo y malignos espíritus de los lugares altos. Yo tengo probado esto por 45 años. Esto no es nuevo para mí. Esta es mi experiencia a lo largo de los años. Ahora la parte 4, no la parte 3 es, cada mañana lea sobre la crucifixión de Cristo. Esto nos llevará 4 minutos, sin tener prisa a través de él. Mateo, el capítulo 27, lea los versículos del 24 al 54. Él fue llevado a la sala de juicio de Pilatos y le llevaron hasta el Gólgota y allá estaba el Hijo de Dios clavado en una cruz y un terremoto apareció y los romanos paganos dijeron, verdaderamente, este era el Hijo de Dios. Y cuando usted lee eso, usted visualiza la realidad allá esa mañana. Oh sí, definitivamente. Y va a cambiar su vida. Una persona me telefonó y me dijo, yo he ido al Gólgota todas las mañanas ahora. La sala de juicio de Pilatos hasta el Gólgota todas las mañanas. Tal y como usted me dijo el año pasado, mi vida ha cambiado. Gracias a Dios, ya no soy la misma persona. Él dijo, tengo una visión diferente y un entendimiento del conflicto entre el bien y el mal. Ahora entiendo más exactamente lo que Jesús hizo por mí. Y él no conseguía parar de decir que fue hecho por su vida. Ahora, 4. Usted debe pedir a Dios, incluso después de medianoche, ore 10 veces antes de eso, ¿ok? Y si usted va a orar por alguien, como en este caso, diga, Señor, antes de pedir por tu ayuda, quiero certificar si yo os he ofendido en pensamiento, palabras o acciones, que tú perdones las ofensas por los méritos de la sangre de Cristo. 5. Siempre certifica de tenerme purificado así. Porque la Biblia nos enseña que el corazón humano es engañoso más que todas las cosas y desesperadamente perverso. Y tenemos un montón de maldades que pueden pasar por nuestros pensamientos, incluso si nosotros no conseguimos por nosotros mismos para ver en ti.
6. Usted tiene que orar por la fe y por el poder de Cristo para que te salve. Ahora nosotros somos informados por mi experiencia personal de que fe es inspirada por el Espíritu Santo y únicamente florecerá en la medida que sea apreciada. Me gustaría leer la menos la primera parte. Ella fue inspirada por el Espíritu Santo. Seguramente sin fe, ¿a dónde pensamos ir? Nosotros vamos a Cristo y al Padre y os ruego para una bendición muy especial y siempre será dado a ti. Bendiciones que son maravillosas. Punto 7. Memorizar la palabra de Dios a fin de vivir una victoriosa vida de sucesos cristianos. Y memorizar la palabra de Dios automáticamente pone a su disposición fe, esperanza, alegría al Señor, y eso es poder. Roger, el último libro que escribiste sobre la oración intercesora, ¿usted experimentó cualquier tipo de persecución en aquel tiempo? Sí, algún. Los espíritus demoníacos después de 45 años aún querían hablar contigo. Eso es correcto. Cuando comencé a escribir el manuscrito, yo no estaba yendo mucho y haciendo más tal vez. Cuando tenía escrito el primer capítulo, y apenas para el caso de no tener que escribir después de fallecer porque yo tengo algún conocimiento para un nombre, yo estaba haciendo oración y el Señor me bendijo, mi experiencia en el hospital de Canadá. Pero entonces Daniel me dijo que yo debería escribir un libro. Y dije, no, yo no soy escritor, pienso en la oración, tiene tantos libros sobre la oración. Entonces él dijo, ¿por qué no? Acaba de escribir para el señor Richard Coffin, que le ayudó en el primer libro. Lo revisemos y fuimos a ver lo que él decía sobre ello. Cuando el señor Coffin escribió de nuevo, él dijo, envíenos el manuscrito de 11 páginas que ha hecho. Queremos echarle un vistazo. Y es claro, la buena noticia llegó y ellos querían que yo escribiese 2 capítulos más. Y luego entregarlos en el manuscrito bien. Luego comencé con el segundo capítulo. Y súbitamente, a veces al día, la puerta del garaje comenzó a abrirse. Ahora esta es una vieja puerta de garaje. Esta casa tenía 100 años, poco más de 100 años. La parte próxima a la madera era nueva, muy nueva. Pero la puerta del garaje tenía probablemente 40 años y era una de esas que rota para arriba y para abajo con grandes volantes. E hizo un terrible ruido cuando se levantaba y cuando bajaba. Y especialmente cuando se bajaba. Acerca de un pie del suelo es necesario un buen puño. Ella golpea el suelo. Y las ventanas de vidrio sonaban con mucho barullo. La abrí 2 o 3 veces. Yo no daba atención a eso. Y Hilda me llamó desde las escaleras y dijo, desde aquí. Ve y mira quién está jugando con la puerta del garaje. Bajé. Dije, todo está bien aquí. Ella dijo, tú ve a ver qué ocurre. La puerta fue abierta 3 veces en la última media hora. Wow. Y ella dijo, Greg cortó la hierba ayer. Entonces dije, tal vez Greg tenía tirado el cortador de césped o alguna cosa de cortar. No, él no hizo eso ayer, dijo ella. Bien, tengo que pensar de alguna forma. Yo no lo podía creer. Pensé en los espíritus en cierto modo, pero dije, no se preocupe, no hay absolutamente nada. Con certeza, yo estaba subiendo las escaleras y vi una cosa rodando arriba y abajo. Dije, salgo afuera y no había nadie allá. Volviendo dije, Hilda, esto no va a ocurrir de nuevo. Como lo puedes saber, pero hay muchos niños por aquí. Ellos deben abrir la puerta y luego salir corriendo. Pero yo sabía lo que estaba ocurriendo, porque aquella noche, cuando ella fue a trabajar por la tarde al hospital, yo comencé a escribir de nuevo. Cuando comencé a escribir, las puertas empezaron a rodar arriba y abajo. Cada 20 minutos, 30 minutos, la puerta rodaba arriba y abajo. Y la puerta golpeaba en el suelo y hacía un ruido horrible. ¿Qué pasó por su mente? Bien, yo oré sobre eso. Dije, Señor, los espíritus no me dejan escribir este libro, pero yo no trabajo para los espíritus. Yo estoy trabajando para ti, ¿ok? Dije, si tú quieres que yo cuente mi experiencia de oración, mi vida de oración de los últimos 45 años, tú también me tienes que ayudar a librarme de esos espíritus. Pero se verificó que toda aquella noche la puerta debió de haber sido abierta unas 50 veces, porque yo escribía hasta las 3:30 o las 4 de la mañana. Entonces yo percibí que no podría escribir durante el día. La próxima noche exactamente lo mismo. Y eso fue cada noche en que yo escribía ese manuscrito. Y yo te dijo que le dije al Señor, esta próxima noche ellos lo harán de nuevo. Dije, Señor, está ok.
No es el cielo, en la tierra. Nosotros estamos en la tierra del enemigo. Entonces yo puedo lidiar con eso, ¿sabes? Solo que mi mujer está asustada como la muerte. Y eso fue lo que pasó. Yo escribí el manuscrito. Y entonces cuando usted terminó el manuscrito, ellos pararon, todo paró. Sí. Pero yo no puedo entender por qué el diablo está tan airado. Usted nos está dando una imagen del otro lado de su trabajo que pocas personas nunca tendrán o no tendrán la oportunidad de ver y vivirán para contar eso. Y Ellen White nos dice que nada hay que dé más miedo al gran engañador, Roger. Que sus métodos y sus dispositivos sean descubiertos y las personas tengan una defensa natural de ellos. Entonces yo puedo entender exactamente por qué él estaba molesto, pero gracias a Dios el poder del Señor fue más fuerte y continúa siendo más fuerte. El Señor ha tenido misericordia de mí a lo largo de los años. Y he estado en algunas situaciones, en las carreteras con camiones, tempestades y nevadas. Yo he viajado mucho, entre 25 y 35 mil millas por año. Y estos son muchos meses en la carretera en todo tiempo. He visto muchas circunstancias donde me han podido matar. Bien, yo describí de hecho en mi libro sobre la oración, yo hablo sobre 2 de 3 incidentes allá. Bien, ocurre para mí que hay una vieja regla que dice, quien juega con fuego se quema, sí. Y felizmente para usted, 45 años atrás, usted fue rescatado de un tipo de cerebro de un incendio. Sí, correcto. Roger, en su testimonio, usted siguió viviendo adelante. Usted caminó en la sombra de la muerte durante 45 años. Pero yo leí correctamente en su libro que usted, en cuanto al Creador, anda con usted. Y lo ha hecho. Sí. Definitivamente. You've been watching the conclusion to A Trip into the Supernatural, a 2-part interview with best-selling author Roger Morneau. This exclusive interview was conducted by Dan and Karen Houghton of Heart Research Center. If you would like to order Roger's book by this same title, or perhaps additional copies of this video interview, call toll-free 1-800-487-4278, or write Heart Research Center, Post Office Box 2377, Fallbrook, California, 92088. Roger Morneau's latest book releases are also available. Since retiring, Roger has dedicated his life to prayer ministry. His books, Incredible Answers to Prayer, More Incredible Answers to Prayer, and When You Need Incredible Answers to Prayer, are full of thrilling miracles. Also available is the Incredible Answers to Prayer companion video. All these and more are available by calling Heart Research Center at 1-800-487-4278.